Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte nuevamente. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y esta es la cápsula número 4 de la materia Principios Constitucionales y Fundamentos del Derecho Penal Económico de tu Universidad, UNT, México. Vamos a comenzar. Como te decía, es la cápsula número 4 de la materia Principios Constitucionales y Fundamentos del Derecho Penal Económico. La cápsula pasada estuvo muy interesante ya que estuvimos hablando acerca de los delitos de las empresas. Y ahorita vamos a empezar con el objetivo. El estudiante comprenderá de cómo los fundamentos y garantías constitucionales limitan, legitiman y estructuran la aplicación del derecho penal a los delitos que afectan el orden económico y financiero. Estamos todavía en la unidad 2, que es fundamentos del derecho penal económico. Y nos quedamos en el punto 2.4, criminología económica y análisis de conductas delictivas. Como habíamos platicado, la criminología económica estudia las causas, el desarrollo, los patrones y las consecuencias de los delitos económicos desde una perspectiva social, psicológica y a menudo de análisis costo-beneficio. Concepto. El delincuente económico es visto a menudo como un actor racional que evalúa el riesgo de ser descubierto y sancionado contra el beneficio económico potencial del delito. Es decir, ya sé que lo que estoy haciendo está mal, pero prefiero correr el riesgo para el beneficio de algo adquisitivo, económico. Conductas delictivas típicas. Fraudes financieros. Los esquemas piramidales, fraude de seguro, corrupción, lo que son sobornos, tráfico de influencias, lavado de dinero, ocultamiento de origen ilícito de fondos, delitos contra el consumo, publicidad engañosa, alteración de precio. Vamos a analizar unos ejemplos mexicanos de casos controversiales. Fraude de las cajas de ahorro y uniones de crédito en los años 90. Estos casos ilustran el, de, el derecho penal económico porque involucraron la quiebra y el desvío de fondos de entidades financieras por parte de directivos, afectando a miles de pequeños ahorradores. La controversia radicó en la lenta y a menudo ineficaz persecución de los directivos, mostrando el reto de proteger la confianza pública en el sistema financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que en los años 90 existió una caja de ahorro donde las personas podían guardar ahí su dinero, pero estos fueron defraudados por los directivos de las mismas instituciones. Eso es un ejemplo de un fraude financiero. Bueno, también tenemos un ejemplo controversial en México que habla del bien jurídico protegido. El caso Odebrecht, sobornos y contratos de obra pública. Ese escándalo global tuvo su arista mexicana con pagos de sobornos a exfuncionarios de Pemex a cambio de contratos de obra. Aquí se afectó directamente a la hacienda pública, dinero público desviado, la libre competencia, ya que no había licitaciones para obtener estos contratos y se otorgaron, se asignaron de forma desleal y no por mérito. Tenemos un ejemplo también de derecho penal y político. La condonación del impuesto sobre la renta ISR a grandes contribuyentes, aunque no es un delito, ya que fue legalmente permitido en su momento, se volvió controversial al revelarse que el SAT condonó miles de millones de pesos en impuestos a grandes empresas y figuras públicas. El debate es si el Estado está usando la ley fiscal para favorecer a una élite, mirando la política económica de equidad tributaria,
y si esto debería haber sido investigado como uso indebido de atribuciones por parte de los funcionarios. ¿Tú qué crees que haya sido? Responsabilidad penal de personas jurídicas. Hay un fraude que hubo en el 2014 y es de una casa de bolsa del grupo Monex. Aunque la casa de bolsa no fue disuelta, el caso donde se usaron sus cuentas para el presunto desvío de fondos en campañas políticas, como en el caso de la licuadora del PAN, sirvió para debatir la responsabilidad de la empresa. La controversia se centró en si la entidad financiera había implementado suficientes controles compliance para evitar ser utilizada como instrumento para el lavado de dinero o la corrupción, más allá de la responsabilidad individual de los empleados. ¿Qué quiere decir que fue una lavadora de dinero? Criminología económica. El caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Este caso es un modelo de delincuente de cuello blanco y corrupción política. Ilustra cómo un actor con poder, el gobernador en su momento, usa la estructura de su cargo para desviar miles de millones de pesos a través de empresas fachadas, triangulaciones financieras y desvío de recursos públicos, actuando como un actor racional que confía en la impunidad. En este caso, el exgobernador Javier Duarte estuvo, estuvo él sometido a un juicio. Comparación con el derecho penal convencional. El famosísimo Fobaproa es un caso pues muy sonado y es un ejemplo perfecto porque más que un robo que dañó a una persona, el Fobaproa transfirió una deuda privada a pública, dañando a la sociedad en general, al comprometer recursos fiscales que deberían de haberse destinado a servicios públicos para rescatar a una élite bancaria empresarial. Aspectos éticos de la aplicación. Con igualdad y mínima intervención, liberación de funcionarios o empresarios con penas mínimas o fianza. Es recurrente que empresarios o políticos acusados de grandes fraudes o desvíos eviten la prisión preventiva y, en su caso, obtengan sentencias menores o logren la reparación del daño sin cumplir penas privativas de su libertad. Esto alimenta el debate ético sobre la doble justicia que hay en México. La ley es más blanda con los delitos cometidos con traje, cuello blanco, que con los delitos de calle. ¿Tú qué crees? Evaluación de la efectividad. Tenemos el ejemplo de las multas a Telcel o Telmex por prácticas monopólicas. El órgano regulador de la competencia, COFECE, ha impuesto multas multimillonarias a esas empresas de telecomunicaciones con prácticas monopólicas. La controversia radica en si estas multas, aunque millonarias en pesos, son realmente disuasorias para corporaciones que tienen ganancias mucho mayores o si simplemente las asumen como un costo de hacer negocio, sin corregir de fondo las prácticas anticompetitivas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que prácticamente como saben que tienen cómo pagar, les aplican una multa, pero no atacan el problema en sí. La empresa está pagando su multa, pero sigue operando. En el caso de Bill Gates y Microsoft, se refiere a un histórico litigio antimonopólico conocido como Estados Unidos contra Corporación Microsoft, iniciado en 1998 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y varios estados. El caso es un ejemplo fundamental del derecho de la competencia o antimonopolio en la era digital. Resumiendo el caso, el punto que se toca aquí es que la empresa fue acusada por tener un monopolio ilegal sobre el mercado de sistemas operativos para computadoras personales.
El cargo principal fue el empaquetamiento forzoso del navegador web Internet Explorer en el sistema operativo Windows, como el único navegador que pudieras usar cuando comprabas una computadora, sin opción a elegir. Entonces, Microsoft hizo casi lo imposible para que no hubiera competencia para ellos, y la acusación sostenía que Microsoft usaba una posición dominante en el mercado, y también se rumoraba que para tener estas prácticas monopólicas había eliminado la competencia de manera desleal. Los delitos bursátiles, como el uso de información privilegiada, son un caso clásico en México. El análisis criminológico examina por qué un directivo decide arriesgar su libertad y reputación a cambio de un lucro extraordinario al hacer insider trading. El delito bursátil o financiero más famoso, se podría decir, mediático y relevante en México por su impacto en el sector público y el volumen del fraude, ha sido el fraude de la estafa Ponzi o instituciones públicas de casos Corafi y Scorfi. Si bien este caso es un ejemplo de fraude masivo utilizando vehículos financieros de manera ilegal, toca directamente la confianza en el sistema y ha sido objeto de investigación por desvío de miles de millones de pesos de instituciones públicas. El delito principal fue el fraude y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, tipificados en el Código Penal Federal y la Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, dependiendo de la figura específica usada. ¿Cómo funcionó el esquema Fonsi? O mejor conocido como piramidal? Dos empresarios captaban dinero de inversionistas, en este caso instituciones de gobierno como fondos de retiro, seguridad social y universidades, prometiendo rendimientos extraordinarios a través de bonos o instrumentos que no contaban con el respaldo o la regulación adecuada. Pagaban los rendimientos prometidos a los inversionistas antiguos con el dinero fresco de los nuevos inversionistas, creando una ilusión de rentabilidad hasta que el esquema colapsó. Es decir, yo te pido dinero a ti y con lo que te pido pago el rendimiento que prometí por otro lado, y así sucesivamente. Era una cadenita, una pirámide. Las víctimas principalmente fueron las instituciones estatales y federales. Fuerte, ISEM, STEI, Segalmex, Liconza, lo que vuelve un caso de afectación directa al patrimonio público y a fondos destinados a la seguridad social o educación. Quiere decir que los afectados prácticamente fueron los miles y millones de mexicanos. Monto estimado, se habla de un desfalco de al menos 6.000 millones de pesos de dinero público. Y la relevancia para el derecho penal económico es que ilustra perfectamente cómo el delito económico afecta a la hacienda pública, el bien jurídico protegido, y cómo el crimen organizado se sofistica al usar vehículos financieros, cuello blanco, para desviar recursos masivamente. Punto 2.5. Comparación con el derecho penal convencional. La distinción entre el derecho penal económico y el derecho penal tradicional o convencional es crucial para entender su naturaleza. Características. Bien jurídico. El derecho penal convencional tradicional afirma que es individual. El derecho penal económico colectivo o supraindividual, de orden económico, libre competencia, hacienda pública. Un sujeto activo, generalmente cualquier persona, en el derecho penal convencional y en el derecho penal económico son personas con un rol especial en la economía, empresarios, directivos, funcionarios. La culpabilidad. En el derecho penal convencional generalmente es con dolo o culpa en la afectación directa del bien. En el derecho penal económico es una tendencia a la culpabilidad por organización, falta de controles en el aspecto del uso del recurso, ya sea privado o público. La víctima. En el derecho penal convencional son las personas, todo aquel individuo
Y en el derecho penal económico, la sociedad en general, el Estado o un grupo determinado de consumidores e inversores. Víctima, la persona se identifica, sabemos quién es la víctima, y en el caso del derecho penal económico, la sociedad en general, el Estado o un grupo indeterminado de consumidores. Los mecanismos, conductas de acción u omisión simples, en derecho penal económico, conductas complejas a menudo a través de estructuras organizadas. Entonces, hay una diferencia en respecto al derecho penal convencional y al derecho penal económico, ya que, pues, en el derecho penal convencional es prácticamente una persona que está siendo perjudicada en tiempo real. Y en el derecho penal económico son, por acciones indebidas, la sociedad la que está siendo perjudicada. 2.6. Aspectos éticos en la aplicación del derecho penal económico. La aplicación de esta rama del derecho plantea dilemas éticos y de justicia, fundamentalmente dilemas éticos. Principio de igualdad. Se aplica la ley con la misma rigurosidad a los delitos de cuello blanco, a los poderosos, que a los simples ciudadanos. Esa es una incógnita que pues creo que hasta se responde sola. El uso excesivo. Se utiliza el derecho penal como primera opción en lugar de la vía administrativo civil, principio de mínima intervención. Y bueno, la prevención contra la represión. Se prioriza la función preventiva mediante complianza y regulación o la función meramente represiva, que es con la cárcel. Y la ética empresarial. El derecho penal económico promueve indirectamente la ética empresarial y el gobierno corporativo responsable, exigiendo a las empresas actuar de forma lícita y transparente. Y pasamos al punto 2.7, evaluación de la efectividad de las sanciones económicas. Las sanciones en esta área no son solo la pena de prisión, sino también sanciones económicas y de inhabilitación. Objetivo de las sanciones, disuasión, evitar que otros cometan el mismo delito y una prevención en general. Retribución, castigar el daño causado y también recuperar algo de lo que se pierde mediante la neutralización de impedir que el delincuente reincida. Tipos de sanciones, además de prisión, multas cuantiosas calculadas en función del beneficio ilícito o la capacidad económica del infractor. Inhabilitación, prohibición para ejercer cargos, celebrar contratos públicos o realizar ciertas actividades. Comiso, pérdida de las ganancias o bienes obtenidos del delito. La efectividad en México. La efectividad es un debate constante a menudo. Las multas son vistas eh, costo de hacer negocios si el beneficio es mucho mayor. El reto es hacer las sanciones proporcionales al daño, que suele ser masivo, y asegurar la ejecución efectiva de homo, una de las penas prisión y la inhabilitación. Con esto hemos terminado la cápsula número 4. Gracias por tu atención y también terminamos lo que es la segunda unidad, Fundamentos del Derecho Penal Económico. Agradeciendo de antemano tu atención, me despido de ti, Osvaldo Aguilar Gómez. Saludos.